a su amor, a su perdón, a la esperanza. Poco a poco mi familia comenzó a cambiar, comenzó a tener esa capacidad de volver a unirse, de encontrar fuerzas para perdonar, paciencia para soportarnos, la capacidad de soñar otra vez. Es que hasta ese punto en la vida nuestra capacidad de soñar se había muerto, era nula. La depresión estaba realmente llenándolo todo, pero cuando Cristo entró a nuestros corazones, es que esto hace toda la diferencia. Una fe viva hace a una familia resiliente, hace una familia con capacidad de levantarse y enfrentar el mundo con fe y con esperanza. ¿Qué es lo que pasa cuando una familia se encuentra con Dios? Es que se encuentra con la fuerza más increíble que hay en el universo. Así nomás, así es sencillo. Una familia se convierte en una iglesia, en una microiglesia. Cuando la gente piensa en la iglesia, piensa en un edificio, piensa quizás en un grupo de gente como el que se reúne en este lugar, que son miles de personas, pero no te equivoques. Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí yo mismo estoy. Y cuando le ponemos a la ecuación, le ponemos a Dios, los espacios se llenan, las heridas se sanan, la falta de perdón se va. Dios es la fuerza que aglutina más intensamente el universo entero. Los científicos todavía no descubren cuál es esa fuerza que mantiene en cohesión aún las partículas más pequeñas entre los átomos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: Cristo es el que sostiene el universo por el poder de su palabra. Si Él sostiene el universo por el poder de su palabra, ¿cómo no va a sostener tu matrimonio? ¿Cómo no va a sostener tu vida? ¿Cómo no va a ser posible que lo que está fragmentado vuelva a tomar su lugar? La gente que no se quiere ni hablar, vuelvan otra vez a conversar. Los hijos que están heridos, busquen a sus padres y viceversa. Si la presencia de Dios está presente en tu casa, es posible cualquier cosa. No te hablo de la recitación de la presencia de Dios, te hablo de la realidad de Dios que se manifiesta en la oración, se manifiesta a través de la fe, se manifiesta cuando nosotros nos volvemos a su palabra, la estudiamos, la meditamos, dejamos que ella nos cambie, nos conforme a la imagen de Dios. Cuando nos reunimos en un lugar como estos, donde 2 o 3 solamente se reúnen, Dios dijo: yo estoy en medio de ellos. Dios mismo está en medio de ellos. Una familia puede hacerse fuerte al relacionarse con Dios en varios sentidos. En primer lugar, cuando Dios viene a la vida, afecta obviamente mi persona, afecta cómo vivo yo a nivel muy individual, muy personal. Dios trae a la vida de las personas a través del Evangelio un cambio radical, es una deconstrucción en donde dejamos vicios, dejamos actitudes tóxicas, celos, envidia, carnalidad, adicciones de todo tipo. El Evangelio, cuando lo escuchas y lo abrazas, te hace capaz de decir: no quiero más ese camino, no quiero más un camino que me destruya a mí y un camino que destruya a los demás. No quiero ser más un narcisista que vive simplemente para el placer que le causan las personas y las cosas. Puedo tener la capacidad de construirme y encaminarme a una forma completamente de vida. Es tan radical el cambio cuando tienes una conversión a Dios, tan radical el cambio cuando experimentas realmente a Dios, que la Biblia lo define como una nueva creación. Así dice el Evangelio. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. En una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No nos engañemos, podemos decir estar en relación con Dios, pero si seguimos viviendo en las cosas que nos destruyeron alguna vez, no hemos conocido a Cristo. Porque cuando estamos realmente en Cristo, se comienza una vida completamente nueva. Y ese es el principio del poder de Dios en la vida de una familia. Primero tiene que comenzar con nosotros, con cada uno de nosotros. No hay poder en el universo que pueda cambiarnos del egoísmo, que es la esencia misma del pecado. Nadie puede. Solo el Evangelio, solo Dios, cuando entra a tu vida, te da una forma nueva de pensar, te da aspiraciones nuevas. No quieres perder el tiempo en las
cosas vanas del mundo, quieres invertir tu vida, tu tiempo, tus finanzas, tus relaciones en algo positivo, algo distinto, algo que construye. Y eso obviamente se refleja en tu familia. Primero te cambia a ti por dentro y luego cambia a tu familia. ¿Y cómo es que Dios lo hace? Bueno, porque Dios lleva al individuo y lleva a la familia también a un construir unas prioridades distintas. Dios provoca en las personas que las personas lo pongan a Él en el centro. Y cuando Dios está en el centro, las prioridades de una persona cambian radicalmente. Y lo hace a través de meternos dentro de esa verdad de que cuando Él es el centro, el amor hacia Él genera amor hacia nosotros y hacia los demás. Todo comienza con un principio fundamental de vida. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Hay un deconstruir de la vida de los seres humanos. Hay un ajuste de prioridades en donde Dios se vuelve tu amor más importante, tu prioridad más alta. Y claro, afecta cómo tú vives contigo mismo, porque el Evangelio nos dice, y el mandamiento dice, amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Aprendes a amarte, aprendes a aceptarte, aprendes a perdonarte cuando aprendes a amar a Dios. Cuando tomas la opinión de Dios y sus mandamientos primero, entonces comienzas a amarte a ti y por ende comienzas a amar a tu prójimo, amas a tu esposa, amas a tus hijos, te vuelves más perdonador, más conciliador, más paciente. Así es como Dios, o como la fe genuina en Dios afecta a una persona y afecta a una familia. Cambia sus prioridades. Tremendo lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo es que Dios cambia? ¿Cómo es que una fe genuina cambia a una familia? Bueno, porque nos da herramientas, principios que ofrecen una estructura ética, moral, que le da poder al matrimonio. Yo te quiero recordar que el matrimonio no es una institución simplemente desarrollada por los seres humanos a través de la evolución de la historia. No, señores, según las Escrituras, el matrimonio es una relación que Dios santifica, que viene de Dios. Génesis nos dice a nosotros que luego de crear al hombre y a la mujer, Él los bendijo para que se uniesen y para que fructificaran y tuviesen hijos y gobernaran, dominaran la creación a través o partiendo del fundamento del matrimonio. El matrimonio es la voluntad de Dios, es el estado perfecto de Dios para el hombre, el estado en el que se aleja la soledad y el hombre y la mujer pueden encontrar su destino en el mundo a través de esa relación. Y no quiero decir con esto que Dios no tenga un destino también perfecto para aquellos que se quedan solteros. Claro que sí, señores, pero en la revelación de la Escritura, la forma en que los seres humanos reflejamos a Dios de una manera más plena es a través de una fe vivida en comunidad, una relación en comunidad, porque eso habla de quién es Dios. Dios, que es trino, tres personas que viven en perfecta comunión, se refleja de la manera más clara a través del matrimonio. Dicho eso, nada le da más poder al matrimonio y a la familia que esos principios de moral y de ética que están en la palabra de Dios y que están reflejados a través del Evangelio en la persona de Jesucristo. Cuando una familia tiene una fe viva y cultiva una espiritualidad genuina, entonces centra su estructura ética y moral en Dios. Comienza a dejar de ofender y de usurpar el rol de otra persona, el irrespeto, el abuso, la infidelidad, la deslealtad. Todo eso comienza a quitarse. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en función de Dios, de la gloria de Dios. Y para vivir para la gloria de Dios, uno entiende que uno tiene que dejar las cosas de la carne, del mundo, atrás y darle espacio a Dios, a su presencia, a su amor, su poder. Esa forma en que Dios ordena y le da poder a una familia a través de la fe tiene una raíz esencial. Ya lo comenté en el primer mandamiento que leímos, pero les leo otro pasaje que le da sustento precioso a lo que estoy diciendo.
El apóstol Juan dice: amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios. Subraya eso, todo el que ama. Hay una expresión clara, indudable, de que Dios ha tocado la vida de una persona, y es el amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una familia que tiene una fe viva en Dios es una familia que se llena de amor. Y el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. No hay doctrina política, no hay filosofía, no hay género, no hay cultura, no hay país que no sucumba ante la realidad del poder del amor. No hay fuerza más grande para restaurar un matrimonio, para restaurar tu valía, para sanar generaciones heridas, que el amor. Cuando realmente estás en comunión con Dios, el amor es la señal más evidente en tu vida. Tú podrás decir: ay, sí, pastor, yo conozco gente que dice que cree en Dios, pero bueno, en el nombre de Dios se mataron personas en las cruzadas. En el nombre de Dios hay cristianos que se han matado en Irlanda en el pasado, en el nombre de Dios. No te equivoques. Una cosa es religión y otra cosa es Dios. Porque la Biblia dice: Dios es amor. Si Dios realmente está moviendo a los seres humanos, si esos seres humanos tienen una genuina relación con Dios, lo que va a caracterizar sus vidas es el amor, es el perdón, es la reconciliación, es la paz, es la paciencia, es la conciliación, es la construcción. Es algo completamente positivo. Por eso tenemos que entender que una fe viva es poderosa para hacer a tu familia fuerte en cualquier momento y en cualquier situación. ¿Por qué? Porque va a traer al centro de la mesa siempre el amor. El amor definido como lo hace el pastor Jimmy Evans. El amor, la definición de amor, me encanta esto en su libro, la definición del amor según el modelo de Cristo. El amor verdadero, dice él, es conducirse con el corazón abnegado de un siervo, de un servidor, que hace lo que es correcto a pesar de sentimientos y de circunstancias. ¿Estás viendo esto? Claro, hoy las personas hablan de amor en muchas facetas. Las personas se enamoran del dinero, se enamoran de las comodidades, se enamoran de sí mismos, se enamoran de sus cuerpos, aman supuestamente sus cuerpos cuando en realidad adoran muchas veces sus propios cuerpos. Estoy hablando de los extremos en donde el culto al cuerpo se ha vuelto una religión. Las personas aman la mansión donde viven, las personas aman el yate que compraron, las personas aman la ropa cara que llevan. No estoy criticando a nadie, pero no confundamos. Las personas hablan de amor, hablan de sentimientos, pero cuando yo estoy hablando de amor basado en Dios, el amor se ve como Cristo Jesús, el que se hizo un esclavo, un servidor de todos. Ay, pastor, usted me está diciendo que entonces para que mi familia funcione y mi matrimonio yo tengo que ser la esclava de mi esposo. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Mira a Cristo. Y si sigues el ejemplo de Cristo vas a aprender a amar en verdad, porque Él sirvió a los demás, se entregó sin egoísmo a hacer la voluntad de Dios Padre, vivió para la gloria de Dios y para vivir para su gloria, sirvió a los demás, sanó a los demás, perdonó a los demás. Eso hace a una familia fuerte, no importa lo que pase. Estoy diciendo que creo con todo el corazón que lo que vivió mi familia, lo que han vivido algunas de estas personas que vimos en pantalla, esas enfermeras que tuvieron que enfrentar meses sin salario, luchando con ellas mismas contra el COVID-19, esas personas que enfrentaron la desilusión y la pérdida en algunos aspectos, se sobrepusieron porque tenían una fe viva en Dios. Y cuando Dios está en la ecuación de tu vida, te hace fuerte, te llena de gracia, te da fuerzas en la debilidad, te guía,
te ayuda a mirar más allá, donde no ves solución y salida. Una familia se hace fuerte si tiene una fe viva en Dios. Una fe viva en Dios tiene que ver también con una comunidad cristiana. Y voy a este punto rápidamente. Yo descubrí la fe en Dios a los 9 años y la sigo descubriendo, pero me cambió la vida de mi familia, pero fue clave para mí pocos años después descubrir el milagro, la belleza de lo que es una comunidad cristiana, una iglesia local. Eso me cambió la vida. El día que yo entré la primera vez a una iglesia y vi a las personas abrazar a los demás, servir a los demás, cantarle a Dios con lágrimas, incluso orar con fervor y con fe tremenda, yo dije, yo me quiero quedar aquí. Y ahí he pasado toda mi vida. He descubierto los mejores momentos de mi vida. He descubierto los mejores amigos que uno pueda tener. Aprendí a servir a los demás, a servir a la comunidad. Aprendí a orar, claro. Aprendí a leer la Biblia. Gracias a Dios por una comunidad. Gracias a Dios por unos pastores piadosos como don Raúl Vargas y su esposa, que me enseñaron a amar a Dios, a servir a Dios, a amar las cosas buenas, a perdonar, a cambiar cuando era necesario cambiar cosas. Yo descubrí la belleza de una comunidad cristiana, comunidades cristianas que cambian la vida de familias enteras. Son miles y miles de matrimonios en toda Latinoamérica y en todo el mundo que después de haberse visto hechos pedazos, encontraron el milagro de una comunidad cristiana que les habló de Dios y los trajo a nuevos destinos, a nuevas maneras de hacer la vida. Adictos que salieron de las drogas, gente dominada por fuerzas del mal que fueron liberadas y hoy sirven a Dios, a sus esposas, a sus hijos y a sus comunidades por el milagro que es la iglesia. San Juan, en el mismo capítulo que nos habla de que aquel que realmente ama a Dios, que conoce a Dios, ama porque Dios es amor, también nos dice a nosotros, aquel que conoce a Dios ama a sus hermanos. No podemos separar una fe genuina del poder de una comunidad. Una familia de fe se hace fuerte cuando vive esa fe en comunidad. Porque una comunidad cristiana nos trae a nosotros la influencia poderosa del pensamiento de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del ejemplo de mentores que nos enseñan cómo vivir como mejores padres, esposos, esposas, hijos. Los hombres casados, por ejemplo, te hablo de un ejemplo de cómo una comunidad cristiana afecta positivamente la fe de una familia. Los hombres casados que asisten a una iglesia, según los estudios, profundizan en su relación con Dios y como resultado se enfocan en sus responsabilidades familiares más que aquellos que no van a la iglesia. Incluso gente que no va a la iglesia y se define cristiana, incluso algunos que van y tal vez se definen cristianos, pero los hombres que tienen una fe genuina, que ha sido afectada, nutrida por una comunidad cristiana, son hombres que asumen mejor su rol como esposos y como padres. Eso es una buena señal, esa es una buena manera de vivir una fe genuina porque eres parte de una comunidad. Estoy diciendo que una familia es fuerte cuando tiene una fe genuina en Dios, y una familia que tiene fe genuina en Dios es una familia que está y es parte de una comunidad cristiana. El doctor Jorge Maldonado, que es un sociólogo y profesor de teología, profesor del Instituto de Formación Familiar allá en España, dice: las iglesias extraen a los hombres de sus preocupaciones por el trabajo, la diversión, los deportes y los encauzan hacia las necesidades de sus familias. Es por eso que yo sostengo que la religión devuelve a los hombres a sus hogares, ayuda a que los hombres se enfoquen en sus familias. Fe en Dios, fe genuina en Dios, vivencia de Dios te va a llevar a una comunidad cristiana, y una comunidad cristiana sana, una comunidad cristiana que vive una fe genuina en Dios va a afectar positivamente tu matrimonio. Te va a ayudar a ubicarte en dónde vale la pena gastar tu tiempo y tus energías, en tu familia, por supuesto, en tu familia. Los estudios muestran que la vida de fe afecta positivamente los matrimonios. En un ejemplo que el doctor Maldonado presenta en su libro, dice: me he encontrado que aunque las estadísticas dicen que los hombres cristianos trabajan un poco más y pasan
levemente, pocas horas menos en su casa, el tiempo que pasan en su casa se disfruta mutuamente, es decir, tanto ellos como sus esposas disfrutan más compartir el tiempo de familia. Él dice curiosamente que pareciera ser que los hombres cristianos o evangélicos quizás ayudan menos, según ciertas estadísticas que ellos han encontrado, ayudan menos en las labores de la casa, pero que sus esposas se sienten más agradecidas por ellos. Es decir, que personas de fe genuina, son personas que aprenden a agradecer y a dar reciprocidad a los esfuerzos de una esposa. No estoy diciéndoles a ustedes que como hombres cristianos nos quedemos allí. Hay que trabajar más en casa, hay que ayudar un poco más. Pero estoy diciendo algo que es muy importante. Hay una sinergia que se da en la relación de matrimonio cuando los hombres tienen una fe genuina en Dios. Hay más consideración hacia sus esposas que en hombres que no asisten a una iglesia. La vida espiritual vivida en fe marca la vida de una familia. ¿Cómo la marca? La marca haciéndose presente en los momentos más vitales de la familia. Es esa comunidad que celebra el nacimiento de un hijo. Es esa comunidad que llora con los que lloran cuando un ser querido se va. Es aquella que nos recuerda que nuestro destino es eterno. Es aquella comunidad que se ayuda, que introduce a los miembros a recursos donde ellos no los ven. Abre posibilidades a la gente, la pone a trabajar en función de Dios y en función de la sociedad, cosa que muchas veces no pasa antes de que esas personas fueran parte de una comunidad cristiana. Estamos allí como comunidad cuando la gente enferma, cuando la gente sufre, cuando la gente está pasando crisis en la vida. Les ayudamos a descubrir que es posible ver más allá del dolor. Qué bello cuando una comunidad cristiana se acerca a escrituras como estas. Pablo escribiendo acerca de la pérdida y del sufrimiento, y nos ayuda a encontrar esperanza cuando él dice: es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Es una promesa tremenda, pues nuestras dificultades actuales, miren en qué perspectiva pone el sufrimiento Pablo. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros entendemos que el mundo, que nuestra vida física no es todo. Hay una herencia eterna que nos espera. Nosotros entendemos que la muerte no es el capítulo final, es el paso a una mejor vida según las palabras de Dios. Y cuando recordamos eso como comunidad, cuando nos abrazamos en medio de la pérdida o la partida de un ser querido y nos acercamos a palabras como estas, dichas en medio de persecución y dificultad, algo se levanta dentro de nosotros. Es esa esperanza que le ayuda a los seres humanos a entender: si esto dura mucho, o si esta situación no cambia, igual yo tengo una esperanza, y eso hace que la gente se levante a vivir diferente. Así que no miramos, dice Pablo, las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Una familia es poderosa cuando tiene una fe genuina, vivida en un grupo de amigos y hermanos que se llama la iglesia. Yo estoy seguro que tú estás siendo bendecido y agradezco tanto a Dios que estás conectado allí en tu casa, en esta época de crisis de salud en el mundo entero. Pero yo te quiero exhortar a que no pierdas de vista el aspecto comunitario de tu fe. Una fe se mantiene viva cuando la vives en comunidad, en donde practicas el amor a Dios, en donde creces en carácter, perdonando ofensas también, sobrellevando las cargas de otro, aprendiendo a celebrar a los demás, a servir a otros, a levantar a otros.
Hay un poder tremendo cuando uno adora a Dios junto a 2 o 3 más. Se experimenta la presencia de Dios a solas y es la base y el fundamento, pero hay una dimensión de ese misterio que es Dios que se descubre cuando uno está adorando en un lugar como estos. Y yo no puedo contar los días en que eso vuelva a pasar. Y cuando las puertas se vuelvan a abrir, yo te quiero recomendar, te quiero retar con todo respeto. Descubre el aspecto comunitario de una fe viva en Dios, que es la iglesia. Y sirve a esta comunidad a través de esta iglesia. Y descubre a Cristo hablándole, aconsejándote a través de un hermano, a través de una persona. La familia de fe, por último, es esa que introduce, que sostiene, que apoya, que ayuda a las personas cuando están en transiciones difíciles. Estamos hablando hoy de que una familia fuerte y sana es una familia que tiene una fe genuina, y una fe genuina deconstruye tu vida, la conduce a mejores cosas, te enseña a amar a Dios, te enseña a amarte a ti mismo, te enseña a amar a tu esposa, a tus hijos. Una fe genuina te ubica dentro de una comunidad cristiana que sirve de lugar en donde se practica toda esa construcción de ética y de moral de la que estamos hablando, y desde ahí se proyecta a la sociedad para hacerla mejor. Y termino hablándote de esto. Una comunidad cristiana es esa familia que está allí cuando la tuya falta. Para aquellos que hemos migrado a un país como este, que hemos dejado familia, amigos, cultura, para hacernos parte de una nueva cultura, qué importante que es encontrar una fe genuina a través de una comunidad que la vive de manera vibrante, como lo es una iglesia. Esa iglesia es la que se vuelve tu nueva familia. Cuando mi esposa y yo tuvimos a Victoria, nunca olvidaré cómo la cama de ella se rodeó de amigos que vinieron de todas partes de la ciudad, los tíos y tías de mi hija, en ausencia de nuestras familias que estaban respectivamente en Colombia y en Costa Rica. Y ahí estaban los Teo, ahí estaban los pastores, estaban los Melet, estaban varios amigos, un doctor amigo nuestro, gente que ha sido parte clave, los Zamorano, de la vida de mi hija en sus primeros años. Este es el milagro de una comunidad que te muestra quién es Dios. Cómo tener fe cuando la estás perdiendo, cómo echarle ganas. Es el milagro de la fe vivida en una comunidad. Yo termino con esa historia porque la Biblia me da un ejemplo precioso en la historia de Ruth y de Noemí. Noemí es aquella mujer israelita que se va con su esposo a la tierra de Moab, cuando Israel vive un tiempo de sequía, y estando allá sus 2 hijos se casan con moabitas y eventualmente su esposo muere, sus hijos mueren y ella se queda completamente sola. Y en su vejez, esperando lo peor, ella decide regresar a Israel. Pero se lleva la sorpresa de que cuando despide a sus exnueras, hay una de ellas que decide quedarse con ella a toda costa. Y aunque ella la echa, Ruth le dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a donde tú vayas iré yo, y que me juzgue Dios si falto a mis palabras, donde te entierren a ti me enterrarán a mí. E hizo un pacto con esa mujer que la introdujo a una cosa nueva. Llegados a la tierra de Israel, Noemí la manda a los campos de un pariente cercano que ella tenía, a buscar espigas de trigo para alimentarse. Noemí espera lo peor. Noemí ha dicho: Dios me castigó por haberme ido de Israel. Esperaba lo peor, pero Ruth se lleva la sorpresa de que el dueño de aquellos campos es un pariente cercano. Así fue como pasó. Y entonces la ley de redención que se practicaba en la época, tenía que haber un pariente que podía redimir las tierras y posesiones de aquel que hubiese muerto sin hijos. Es decir, tendría que casarse con la esposa de su hermano o primo lejano y entregarle todas aquellas herencias que habría perdido el que no tuvo hijos. Y siendo vos ese pariente cercano a la historia,
grief inside, heartbeat in electric hum, fragments of a shattered mind, rhythms thought to spirits numb. In the silence, can you hear harmony with every tear? Symphony of restless souls, an eternal burning cause. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? City lights start to fade away, sun peeks through the hazy sky, a chance to break the endless chase, a moment for a single sigh. Maybe this is where we start.